nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados, libre soy. Dios bendiga el lugar y las personas que han dispuesto su corazón para escuchar la palabra de Dios y que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a través de la enseñanza de hoy. Quiero compartir con ustedes un tema acerca de la voluntad de Dios y a través de la palabra del Señor vemos la voluntad soberana de Dios y la voluntad permisiva. La voluntad soberana de Dios es la decisión definitiva de Dios, la cual no puede ser frustrada o impedida por alguien. Pero esto no significa que todo lo que sucede es por culpa de Dios, pero sí es permitida por Él para un propósito. Y lo segundo que vamos a ver a través de la palabra es la voluntad permisiva de Dios. La voluntad permisiva de Dios se refiere a lo que Dios permite en el mundo o en el ser humano, pero no es su deseo que acontezca. Vamos a mirar a través de la Biblia en Job capítulo 1 verso 12, que nos dice acerca de la voluntad permisiva de Dios. Dice: dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios permite a Satanás perseguirnos, acusarnos, atacarnos con el temor o la duda o la escasez, o ponernos bajo presión con el fin de debilitar nuestra fe. Dios permitió a Satanás que tocara las finanzas, la familia, la salud y el hogar de Job. Pero Job mantuvo su fe firme en el Señor hasta el final. Y después de haber pasado la prueba y la dificultad, fue bendecido el doble. Vamos a mirar en Lucas 22, 31 al 32, acerca de la voluntad permisiva del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero ¿qué significa un zarandeo en el cristiano? ¿O cuál es el propósito del zarandeo para el cristiano? Así como el trigo es separado de la paja a través del zarandeo, Satanás quiere separarnos de Dios, utilizando el zarandeo, es decir, esas circunstancias difíciles o dolorosas, esas pruebas que atravesamos y sentimos que nuestra fe se debilita, que de pronto en ocasiones decimos o pensamos: Señor, por favor no permitas esto o aquello para mi vida. Pero la persona que no pasa el zarandeo, es decir, las dificultades o las pruebas, es aquella persona que dice: ya no vuelvo a la iglesia, ya no quiero orar o no quiero adorar al Señor, no sale de su boca una adoración o una alabanza, no quiere levantar sus manos porque hay dificultades, porque hay pruebas, y en ocasiones la persona se enoja contra Dios. Cuando llegan las dificultades, los problemas, esos vientos fuertes, pero aún así, cuando pasa esa tempestad y esos problemas, permanecemos firmes en la fe, confiando en el Señor. Eso quiere decir que hemos superado ese zarandeo permitido por Dios para nuestras vidas. Satanás pidió permiso para sacudir o probar a Pedro, y aunque negó al Señor, lloró amargamente y se arrepintió por haber fallado. Mientras eso ocurría, el Señor intercedía por él, así como lo sigue haciendo en favor de todo el que falla y reconoce su pecado y se aparta. Al igual que el Espíritu Santo, Él también intercede, y dice la palabra que con gemidos indecibles. El Espíritu Santo intercede de tal forma que no podríamos explicar con las palabras. Eso es lo que significa gemidos indecibles, que no podríamos explicar con nuestras palabras en la manera como el Espíritu Santo intercede en nuestro favor. Él intercede en favor de todos los que en algún momento de nuestra vida pasamos por prueba o por tentaciones. Qué bueno es nuestro Dios y qué bueno es contar con ese Dios maravilloso que está ahí con nosotros,
ayudándonos en las dificultades. Nosotros sabemos y tenemos que ser muy conscientes que Satanás no se presenta como un demonio feo o miedoso, porque si se nos presentara así, yo estoy segura que saldríamos corriendo. Tampoco nos dice: hola, soy Satanás y vengo para destruirte, o para robar tu paz, para destruir tu hogar, o acabar con tus finanzas o con tu ministerio. Satanás es astuto y poco a poco te entretiene, te cautiva tu atención, te conquista, te seduce, hasta que al final te das cuenta que ya no oras, que has perdido comunicación con el Señor, que poco a poco le damos el permiso de que entre a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestros hijos, a nuestra mente. Él se presenta como algo bueno, como algo ingenuo, quizás como algo indefenso, bonito, agradable, como dice la Biblia, como un ángel de luz. Así lo dice su palabra. Todo con el fin de zarandearte y acabar con tu fe. El borracho empieza con una cerveza. El adulterio, ¿cómo empieza? Quizás con un mensaje bonito. Y cuando te das cuenta, ya estás atrapado por el pecado. De esta manera trabaja Satanás, porque él es astuto. En la actualidad estamos viviendo con una pandemia permitida por el Señor. A él esto no lo tomó por sorpresa, él ya lo sabía. Esto es una clase de zarandeo que el Señor ha permitido que el mundo viva y que era necesario. Primero, porque es una señal de que Cristo viene pronto. La Biblia dice que habrán pestes, y esta peste es una de las más grandes que ha habido en la historia, porque están los 5 continentes. Y su palabra se tiene que cumplir tal y como está escrita. Segundo, porque es la oportunidad que Dios le ha dado a la humanidad para que se vuelvan a Dios, porque la maldad y el pecado cada día aumenta más. A lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Muchos países han aprobado el aborto, las drogas, el matrimonio igualitario, el homosexualismo, el lesbianismo. Ya lo quieren mostrar como algo normal en la sociedad. Y si usted no está de acuerdo, el que está mal es usted, o usted es un anticuado. Ahora hablan mucho del libre desarrollo de la personalidad. Los hombres quieren vestirse como mujeres, las mujeres como hombres, cada día distorsionando el camino y hundiéndose en la maldad, viviendo según sus propios deseos y apartándose de las cosas del Señor. Muchos preguntan: ¿por qué Dios permite que suceda todo esto? Tantas muertes. Pero Dios no quiere la muerte y el mal para su creación. En Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Mire el deseo de Dios. El deseo de Dios es que nos vaya bien siempre. Él siempre quiere el bien para nosotros. Muchas cosas que acontecen no son la voluntad de Dios. Son consecuencias de las malas acciones y decisiones del ser humano. Pero nos estamos preguntando, quizás usted y yo nos preguntamos: ¿hasta cuándo, Dios mío? ¿Hasta cuándo esta pandemia? Tantos muertos, tanta destrucción. Pero esto que está aconteciendo es un llamado para el mundo entero y también para la iglesia. Quizás estábamos tan entretenidos, tan ocupados, tan distraídos o adormecidos espiritualmente, y en la voluntad permisiva de Dios, Él permite que esto acontezca. Y esta pandemia se irá de la tierra cuando Dios lo decida. Solo Él tiene el poder de decir cuándo se va, y solo Él determinará y le ordenará al ángel de la muerte que está en los aires que se detenga. Él es el único que tiene el poder para detener esta peste, pero nosotros necesitamos humillarnos ante el Señor,
reconocer nuestros pecados, arrepentirnos, como dice en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos humillarnos ante el Señor. Necesitamos reconocer el pecado y apartarnos de él. De esta manera, es la única manera en que nosotros vamos a recibir sanidad, que la tierra va a ser libre de esta pandemia, que la tierra va a recibir sanidad. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos que aquellas personas que se han olvidado de Dios, que han rechazado a Dios, se vuelvan a Él, lo reconozcan como el único Dios y como el único Salvador. Que la persona que es drogadicta cambie sus caminos, que el que es homosexual o lesbiana o tiene otras inclinaciones y aberraciones, se vuelva a Dios y se arrepienta de su pecado. Tenemos que encender nuestras lámparas, tener siempre nuestras lámparas encendidas, que este zarandeo que Dios ha permitido nos prepare para su encuentro, sea porque Él venga o porque Él nos llame a su presencia. Algunos quizás no tenemos tiempo, pero aún así no dejamos de servirle al Señor, no dejamos de orar, no dejamos de leer la palabra, de escudriñarla. Que a veces hay sueño, cansancio por el trabajo, pero nuestras lámparas de oración están encendidas. Y aquellos que están dejando de orar, que ya no quieren nada con Dios, que quizás han entrado en un sueño espiritual, yo les invito para que se vuelvan a esas sendas antiguas, como lo dice su palabra, que empiecen otra vez a orar, a tomar lo que han perdido, que tomes la Biblia y la escudriñes. Perseveremos en la fe, a pesar de las circunstancias. Hagamos ayuno. El ayuno es abstenerse de alimentos o también de la tecnología, del celular, de las redes sociales, del estudio, de las novelas, del trabajo. Hagamos un alto en el día y tomemos la Biblia. Tomemos un cuaderno, un diccionario, ¿por qué no? Y escudriñemos la palabra del Señor y preguntémosle al Señor, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? ¿Qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuántas horas nos da el Señor al día? ¿Cuántas horas nos da el Señor? Son 24 horas. ¿Y cuántas horas le damos nosotros al Señor? Dios de nosotros no necesita nada. Si nosotros oramos o no oramos, Él sigue siendo Dios. Si nosotros le alabamos o no, Él sigue siendo Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. A través de la palabra podemos encontrar y conocer cuál es la voluntad, cuál es el deseo de Dios para nuestras vidas. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para el ser humano. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Aquí en estos textos, si usted los escudriña y los profundiza un poco más ahí en su casa, encontramos que la voluntad de Dios para el ser humano es la santidad, es la honestidad, es el amor al prójimo,
ayudarnos en las dificultades, en estos tiempos de pandemia. Si alguien tiene necesidad, vamos a ayudarle. Ese es el amor al prójimo. Entonces la voluntad de nuestro Dios para nosotros es que vivamos en santidad, porque Él dice que sin santidad nadie verá al Señor. Ahora vamos a ver por qué es importante hacer la voluntad del Señor. En Mateo capítulo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí vemos de que dice que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y en este tiempo ahora es tan común ver que las personas digan: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ahí están invocando al Señor, pero con esa misma boca que dicen Dios te bendiga, con esa misma boca pueden estar insultando a su prójimo o estar maldiciendo, y eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Dios quiere santidad y pureza de labios. Este verso se refiere a los que creen que serán salvos porque invocan al Señor, porque ministran o expulsan demonios o profetizan. Pero no seremos salvos porque tengamos mucho conocimiento, porque oremos mucho, porque leamos mucho la Biblia. Es por la obediencia y el cumplir la voluntad de Dios. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire lo que dice: el mundo pasa. Este coronavirus un día va a pasar y lo vamos a recordar. Va a pasar. Los deseos de la carne también son pasajeros, quizás traen alegría o satisfacción momentánea. Joven, por un momento estás feliz en tus fiestas, con tus amigos, pero te has preguntado: si mueres hoy, ¿a dónde vas? ¿Te has preguntado a dónde vas cuando mueras? Y que algún día tenemos que darle cuenta al Señor de lo que hicimos aquí en la tierra y que vamos a obtener una recompensa. Si hicimos lo bueno, hay recompensa, y si hicimos lo malo, hay un castigo. La Biblia dice que el que hace la voluntad de Dios, o sea, el que obedece a la palabra de Dios, ese es el que va a permanecer para siempre, ese es el que va a recibir la salvación. Es decir, aquellos que agradan a Dios con su conducta, con sus palabras, con su mente, son los que vamos a permanecer para siempre con la ayuda y la misericordia del Señor. Tengamos nuestra mente ocupada, escuchando la palabra de Dios. Compartamos con nuestros hijos, con los vecinos, con la familia la palabra de Dios. Preparemos un ambiente espiritual en nuestros hogares. Invitemos al Espíritu Santo para que ministre y consuma todo fuego extraño o pecado de nuestra vida y de nuestra familia. A todos los que han preparado un altar en sus hogares y han dispuesto su corazón para escuchar y guardar esta palabra, deseo que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros y anúnciales que Cristo viene pronto. Que Dios te bendiga.